Me drogaron, me acusaron de infidelidad y me dejaron en la calle. ¿Debo perdonar a mi familia y exprometido? Me drogaron, me acusaron de infidelidad y me dejaron en la calle. ¿Debo perdonar a mi familia y exprometido? No sé ni por dónde empezar a contarles esto, pero necesito un poco de su sabiduría, porque la verdad es que ya no sé qué hacer. Mi vida, la que conocía y amaba, se desmoronó por completo hace un par de años, y todavía estoy intentando recoger los pedazos. Tenía 21 años cuando mi prometido me pidió matrimonio. Él era, sin exagerar, la luz de mi vida. Nos conocíamos desde preescolar, una de esas historias de amor que parecen sacadas de una película, ¿saben? Nuestras familias eran muy unidas, de esas que comen juntas varias veces a la semana, casi como si fuéramos una sola. Él era hijo único, pero yo tenía 2 hermanas mayores, y eso es un detalle crucial en esta historia. Mi prometido también era muy cercano a ellas, crecieron juntos con nosotras. Cuando empezamos a salir oficialmente, creo que nuestros padres no dejaron de celebrar durante semanas. Era el tipo de chico que todas quieren, y yo lo tenía a mi lado. Él me ayudó muchísimo a lidiar con mi ansiedad, que a veces se volvía paralizante. Siempre estuvo ahí, una roca. Recuerdo una vez que subí un poco de peso y mi mamá, con su habitual delicadeza, me dijo que él me iba a dejar por gorda. Mi prometido, sin dudarlo un segundo, la encaró. Le dijo que me amaba por quien era, no por cómo me veía, aunque para él yo era la chica más hermosa del mundo. Esos pequeños gestos me hacían sentir segura, amada, invencible. Estuvimos comprometidos solo 6 meses antes de que todo se fuera al traste. Mi hermana del medio, la mayor de las 2, la llamaremos Nikki, siempre fue una persona fría. Nunca fue de demostraciones de afecto, ni con mis padres, ni conmigo, ni con nuestra otra hermana. La única persona con la que parecía abrirse un poco era mi prometido. Ella siempre decía que lo veía como a un hermano, y él, la verdad, le había ayudado mucho en momentos oscuros, como sus batallas contra las adicciones a las drogas y algunas veces que tuvo problemas con la ley. Nikki y yo nunca congeniamos del todo. La quería muchísimo porque era mi hermana de sangre, pero como persona, me costaba. Su forma de ser era distante, a veces cruel, y yo siempre fui más sensible. A pesar de todo, intentaba quererla, esperaba que algún día cambiara, que el vínculo de hermandad se fortaleciera. Así que, un día, de la nada, Nikki me dice que quiere que salgamos de fiesta, a un club. ¿Pueden creerlo? Me quedé boquiabierta. Nunca habíamos ido juntas a algo así. Me dijo que se sentía mal por ser tan distante conmigo y que quería pasar tiempo de calidad. Era tan inusual escuchar algo así de ella que me sorprendió, y quizás, una parte de mí, la que anhelaba una relación normal de hermanas, se ilusionó. Acepté. Me costaba un poco creerlo, pero la idea de una noche de chicas, aunque fuera con Nikki, sonaba bien después de tanto tiempo metida en la rutina del compromiso y el trabajo. Esa noche, nos arreglamos. Yo me puse un vestido que mi prometido amaba, un poco ajustado pero favorecedor. Nikki, como siempre, impecable, con su aire de chica mala que le quedaba tan bien. El club no era mi estilo, para ser sincera. La música atronadora, la gente bailando apretada, el olor a alcohol y sudor, me sentía un poco fuera de lugar al principio. Me costaba soltarme, pero después de un par de copas, empecé a relajarme. La música ya no me parecía tan fuerte, la gente tan extraña. Incluso empecé a moverme un poco. Por un momento, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad de Nikki y yo para conectar, para dejar atrás viejas rencillas y empezar de nuevo como hermanas. La noche estaba transcurriendo sin problemas, incluso diría que le estaba pasando bien, hasta que Nikki, con esa mirada suya tan particular, divisó a un chico al otro lado de la pista. Sus ojos se iluminaron de una manera que pocas veces había visto, como si hubiera encontrado un tesoro. A ese me lo trepo como un árbol, me dijo con una sonrisa pícara, y se fue directa hacia él, con esa confianza que a mí me faltaba. La observé mientras se acercaba, riendo y coqueteando. Pensé, bueno, al menos se está divirtiendo. No pasaron ni 5 minutos cuando la vi de vuelta. Su expresión había cambiado por completo, ahora tenía una cara de pocos amigos, el ceño fruncido,
los labios apretados. Era el tipo de cara que indicaba que algo no había salido como ella esperaba. ¿Qué pasó?, le pregunté, preocupada de que algo hubiera arruinado la noche. Ella no dijo nada, simplemente me miró con desdén y se encogió de hombros. Insistí, no quería que un mal rato tirara por la borda la buena vibra que habíamos logrado crear. Nikki, en serio, dime, ¿qué te pasa? No quiero que se arruine nuestra noche. Después de un momento de silencio incómodo, ella finalmente soltó, con un tono cortante que me hizo sentir un escalofrío: el tipo no quería mi número. Te quería a ti. Me quedé en shock. No lo podía creer. ¿Por eso estaba tan molesta? Intenté restarle importancia. Ay, Nikki, qué tontería. Ese tipo es un perdedor. Hay muchísimos más aquí que matarían por una chica como tú. Eres hermosa, divertida, tienes muchísima personalidad. No le hagas caso a ese idiota. Pero ella no cedió, su mirada seguía fija en algún punto indefinido, llena de una mezcla de rabia y frustración. Necesito ir al baño, y luego nos vamos, dijo, con una voz que no admitía discusión. Me pareció extraño, el cambio de humor fue muy drástico, pero pensé que tal vez estaba muy dolida y prefería irse. Yo ya me sentía un poco mareada por las copas, así que también me pareció una buena idea. Esperé por ella en la barra durante más de 1 hora. 1 hora, imagínense. En ese tiempo, me dediqué a sorber diferentes cócteles que la gente me ofrecía o que pedía por mi cuenta. Recuerdo haber tenido varios en las manos, todos con sabores distintos, dulces, fuertes. La cabeza me empezó a dar vueltas, y una sensación de mareo intenso, como si el mundo girara a mi alrededor, se apoderó de mí. Me sentía realmente aturdida, las luces del club se veían borrosas y la música se escuchaba distorsionada. Esto no es normal, pensé, ni siquiera he bebido tanto para sentirme así. Me convencí de que Nikki me había abandonado y decidí que lo mejor era tomar un taxi a casa. Mi prometido debía estar preocupado, y yo solo quería mi cama. Mientras intentaba abrirme paso entre la multitud, chocando sin querer con la gente, me topé con un viejo conocido. Era un amigo de Nikki, con el que ella había salido brevemente hace un tiempo. Era un tipo bastante normal, nada del otro mundo. Él me preguntó si necesitaba ayuda para llegar a mi auto. Le expliqué que estaba esperando un taxi. Él, muy amable, me dijo que también ya se iba y que podíamos compartir uno. En mi estado de confusión y mareo, me pareció una excelente idea. Le dije que sí, y juntos salimos del club, tropezando un poco con cada paso. Subimos al primer taxi que encontramos, que parecía sacado de una película de terror de lo viejo que era. El olor a humedad y a cigarro rancio me revolvió el estómago. Intenté buscar mi teléfono en mi bolso para llamar a mi prometido y avisarle que ya iba en camino, pero sentía que el mareo aumentaba con cada segundo que pasaba. La visión se me nublaba, las palabras se me enredaban en la boca. Lo siguiente que recuerdo es un apagón total. Mi mente se desconectó, como si alguien hubiera tirado de un interruptor. La mañana siguiente fue un infierno. Desperté con la cabeza martilleando, como si un batallón de duendes estuviera dentro de mi cráneo tocando la batería sin parar. Estaba en un sofá duro, incómodo, con el cuello torcido y la espalda adolorida. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la tenue luz de la habitación. Cuando finalmente pude enfocar, me di cuenta de que estaba en la casa del amigo de Nikki. ¡Qué vergüenza! Mi teléfono estaba sobre una mesa de cristal frente a mí, pero la pantalla estaba completamente apagada. Me lo esperaba, con el caos de anoche, seguro se le acabó la batería. Cuando él notó que estaba despierta, se acercó con un vaso de agua y un par de pastillas. Para el dolor de cabeza, me dijo con una voz suave. Me explicó que me había desmayado en el taxi, que no recordaba la dirección de mis padres y que, por eso, me había traído a su casa y me había dejado dormir en el sofá. Su explicación sonaba un poco rara, pero en mi estado, con la cabeza hecha un lío, no quise cuestionar demasiado. Solo quería irme de ahí. Necesito irme a casa, le dije, la voz ronca, mi prometido debe estar muy preocupado. Él, rápidamente, llamó a un taxi para mí. Me dio las pastillas, el agua, y me ayudó a salir. Sentía el cuerpo pesado,
cada músculo adolorido, como si hubiera corrido una maratón. El viaje en taxi fue eterno, la resaca era brutal, y la preocupación por mi prometido no me dejaba tranquila. ¿Cómo le iba a explicar esto? Cuando llegué a la casa de mis padres, el ambiente estaba tenso, pesado, como antes de una tormenta. Mi mamá, mi papá, Nicky, mi prometido y hasta sus padres, todos estaban de pie en la sala. Pensé, gracias a Dios. Están preocupados por mí. Todo está bien. Entré, con la ropa arrugada y el pelo revuelto, sintiéndome la persona más miserable del mundo. Pero en el instante en que abrí la boca para disculparme o explicarme, mi prometido me interrumpió con una pregunta que me perforó el alma. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Me quedé helada. ¿Hacerle qué? ¿De qué estaba hablando? Traté de explicar que mi teléfono se había quedado sin batería, que me había desmayado, que el amigo de Nicky solo me había ayudado, que no recordaba nada después del taxi. Pero él no me dejó terminar, empezó a gritar, a desahogar una furia que nunca antes le había visto. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sus palabras resonaban en mis oídos, hirientes, incomprensibles. Estaba completamente atónita. ¿Engañarlo? ¿De dónde sacaba eso? Intenté, una y otra vez, explicar los eventos de la noche, pero cada vez que abría la boca, alguien me cortaba, me interrumpía, me negaba la oportunidad de defender mi verdad. La desesperación comenzó a crecer en mi pecho, una sensación de ahogo. Fue entonces cuando Nicky intervino, con una voz llena de falso dolor y decepción, un tono que nunca le había escuchado antes. ¿Estás mintiendo? ¿Cómo puedes ser tan desalmada con un hombre que siempre ha estado ahí para ti, en las buenas y en las malas? Su actuación era tan convincente que me hizo dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura. Ella continuó, con una elocuencia que me heló la sangre. Estuviste coqueteando con chicos al azar toda la noche. Y luego, cuando fui al baño, te vi irte con mi amigo, el mismo que te trajo. Le grité que eso no era verdad, que ella sabía lo que había pasado, que me había desmayado. Pero ella, impávida, sacó su teléfono y me mostró unas fotos. En ellas se veía como yo salía del club, y el amigo de Nicky tenía la mano en mi espalda, como empujándome hacia afuera. Las fotos eran horribles, no lo voy a negar. Yo me veía tan ebria, tan ida, que ni siquiera me di cuenta de que él me estaba tocando. Mi prometido, al ver las imágenes, explotó de rabia. Sus gritos llenaron la casa, y mi mamá y la suya comenzaron a llorar, sollozando con una angustia que parecía sincera, pero que para mí era un veneno, porque sentía que esas lágrimas eran por él, no por mí. Desesperada, con la voz entrecortada por las lágrimas, le pedí a Nicky que llamara a su amigo. Que él lo confirme, que no pasó nada. Pensé que esa era mi única oportunidad, mi salvación. Él, estoy segura, dirá la verdad. Pero cuando Nicky lo llamó y puso el teléfono en altavoz, el mundo se me vino encima. Él, con una voz fría y distante, dijo una historia completamente diferente. Dijo que le había rogado que me llevara a su casa y que, una vez allí, habíamos dormido juntos, múltiples veces. Sentí como la sangre me hervía, como el color rojo invadía mi visión. Empecé a llorar y a gritarle a Nicky. Tú organizaste todo esto, lo hiciste para hacerme quedar mal, sabías lo que iba a pasar. La acusé de todas las formas posibles, mi voz rasgada por la indignación y la traición. Le rogué a mi prometido que me creyera, que por favor, me mirara a los ojos y viera la verdad en ellos, que yo jamás le haría algo así. Pero él solo negó con la cabeza, su mirada llena de dolor y decepción, y se fue. Salió de la casa, dejándome sola con la vergüenza y el abandono. Cuando todos se hubieron marchado, cuando el silencio se hizo insoportable, mi mamá se acercó a mí. No me dijo nada, solo levantó la mano y me dio una bofetada tan fuerte que me hizo ver estrellas. Lárgate de esta casa, me gritó con los ojos inyectados en sangre. No puedo creer que hayas hecho algo tan horrible. Salí de la casa de mis padres como pude, con la cara ardiendo por la bofetada y el corazón hecho pedazos. No tenía a dónde ir, así que fui a casa de una amiga, la única que respondió a mis llamadas. Ella me acogió esas primeras noches, viendo mi estado de shock y desesperación.
Durante esos días, llamaba y enviaba mensajes a mi prometido sin parar, llorando, suplicándole que me creyera, que nada de lo que decía Nicky era verdad, que yo jamás lo engañaría. Pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Nunca me devolvió una llamada, ni un mensaje, ni un mísero emoji. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos con cada intento fallido. Luego, mi mamá me envió un mensaje de texto. No para consolarme, no para escuchar mi versión. Me dijo que me estaba echando de casa, que no podía creer que hubiera hecho algo tan vil, y un montón de insultos hirientes que ni siquiera puedo repetir aquí. Me sentía deshumanizada, como una criminal. No me dio tiempo ni para recoger mis cosas. Las tiró todas a la calle, como si fueran basura. De un día para otro, me encontré sin hogar. Ningún familiar quiso acogerme, todos eligieron el lado de mi prometido y de mi madre. Mi mundo entero, mi vida, mi futuro, se desvanecieron en menos de un día y medio, todo por las mentiras de Nicky. Pasaron semanas interminables, y yo seguía intentando recuperar a mi prometido y a mi familia. Llamadas, mensajes, súplicas, nada funcionaba. Vivía de sofá en sofá, dependiendo de la generosidad de amigos que, afortunadamente, no me dieron la espalda. La verdad es que sentía una desesperación tan profunda que a veces no podía ni respirar. El límite, el punto de no retorno para mí, llegó en Navidad. Con el espíritu de las fiestas y un hilo de esperanza en el corazón, decidí ir a casa de mis padres para intentar una reconciliación. Pensé que la Navidad, ese tiempo de perdón y unión familiar, podría ablandar sus corazones. Me presenté en su puerta, llamé una y otra vez, con la garganta seca y el corazón latiéndome a 1000 por hora. Nadie abrió. Nadie. Un momento después, mi amiga me llamó. Me dijo que acababa de ver en Facebook que mi familia estaba en otro estado, celebrando la Navidad. Habían publicado fotos en línea. Todos estaban ahí, mis hermanas, mis padres, mis abuelos y, sí, también mi prometido y su familia. Cuando yo misma vi las fotos, no pude parar de llorar. Se veían tan felices, tan completos, como si yo nunca hubiera existido. Mis padres, sonriendo al lado de Nicky, mi prometido riendo con su brazo alrededor de la cintura de su madre. La imagen de ellos, brindando, riendo, celebrando la Navidad sin mí, me destrozó el alma. Me sentí completamente reemplazada, como si fuera un fantasma. Lloré durante días y días, hasta que no me quedaron lágrimas. Fue entonces cuando tomé una decisión. Una decisión que, aunque me dolía, me parecía la única salida para mi cordura. Los bloqueé a todos. A todos. Rompí el contacto de forma definitiva. También devolví el anillo de compromiso, el símbolo de una promesa que ya estaba hecha pedazos. Mi amiga, que había sido mi ángel guardián durante esos meses tan difíciles, conocía a alguien a un par de horas de distancia que buscaba ayuda en su restaurante. Lo mejor de todo es que el dueño tenía habitaciones justo encima del local, lo que significaba un alquiler económico y un trabajo al mismo tiempo. Era mi oportunidad. Quería empezar de nuevo, borrar todo lo que me había pasado, construir una vida donde nadie me dejara de lado, donde no tuviera que valerme por mí misma en la miseria. Me dolía profundamente que nadie hubiera tomado mi parte, que todos me hubieran abandonado tan fácilmente. Me mudé muy rápido. El apartamento era diminuto, apenas un espacio para mí y mis pocas pertenencias, pero era mío. Tenía que trabajar 10 o más horas casi todos los días, pero estaba decidida a salir adelante. Poco a poco, fui ahorrando dinero. La soledad era brutal al principio, y el recuerdo de mi antigua vida me perseguía, pero la independencia y la sensación de logro me daban fuerzas. Con el tiempo, logré dejar ese pequeño apartamento y alquilar un condominio mucho más bonito, más espacioso, con una vista decente. Sigo trabajando en el mismo restaurante, y ahora soy la subgerente. Ha sido un ascenso difícil, pero lo he logrado con puro esfuerzo. Han pasado casi 2 años desde que me fui, y no he hablado con ninguno de mi familia, ni con mi exprometido. No tenía ni idea de lo que estaba pasando con ellos. Había intentado borrarlos de mi mente, aunque en el fondo, siempre había una pequeña herida que no terminaba de cerrar.
Hasta que un día, escuché un golpe en mi puerta. Era una tarde tranquila de un martes cualquiera. Fui a abrir, y ahí estaba él. Mi ex prometido. Me quedé en shock, sin palabras, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Todos esos sentimientos que había enterrado tan profundamente, la nostalgia, el amor, el anhelo, regresaron de golpe, como un tsunami. Mi primer instinto fue saltar a sus brazos, sentir su abrazo familiar, dejarme llevar por el consuelo que siempre me había brindado. Pero entonces, como un latigazo, recordé el dolor. El dolor del abandono, de la traición, de la humillación. Recordé las noches sin dormir, las lágrimas, la soledad. La imagen de mi madre abofeteándome y echándome de casa. La foto de ellos riendo en Navidad. Intenté cerrarle la puerta en la cara, quería que desapareciera, que se fuera de mi vista y se llevara consigo todo el dolor que había vuelto a despertar. Pero él puso el pie y me detuvo. Por favor, déjame explicarte, me dijo, con una voz que había extrañado tanto. No podía creer que estuviera ahí, después de tanto tiempo, después de tanto silencio. Lo dejé pasar, mi mente era un torbellino de emociones encontradas. Se sentó en mi sofá, mirándome con una expresión de arrepentimiento que me desarmó. Me contó que Nikki se había casado. Y que, en un momento de lucidez o quizás de culpa, le había confesado que había mentido sobre toda la situación. Dijo que se había enamorado tanto de su esposo que se dio cuenta de la horrible cosa que había hecho, de cómo había destruido mi vida con sus mentiras. La revelación me golpeó como un rayo. Nikki, confesando, era algo que jamás habría esperado. Le pregunté cómo me había encontrado, cómo había dado con mi paradero después de tanto tiempo de silencio. Me dijo que mi amiga le había contado. Y que toda mi familia, había estado intentando ponerse en contacto conmigo. Querían verme. Querían hablar. Querían arreglar las cosas. Me sentía abrumada. No sabía qué pensar, qué decir, qué hacer. Necesito tiempo, le dije, la voz apenas un susurro. Necesito tiempo para ver si siquiera quiero tenerlos en mi vida. Él asintió, su mirada era de comprensión, o al menos eso me pareció. Se levantó y se fue, dejándome sola de nuevo, pero esta vez, con una mezcla de esperanza y angustia que me dejó hecha un desastre. Desde entonces, he estado en un mar de dudas. No sé qué hacer. Sé que nunca, jamás, perdonaré a Nikki. Por mí, podría pudrirse. Pero es difícil, porque mi otra familia y mi prometido no sabían que ella estaba mintiendo. Pero, por otro lado, también siento que me abandonaron demasiado rápido, sin dejarme explicar mi versión, sin darme el beneficio de la duda. No sé si debería perdonarlos. Cualquier consejo sería de gran ayuda. Gracias por tomarse el tiempo de leerme. Actualización 1. Wow, chicos. Ni siquiera sé por dónde empezar. Estoy tan increíblemente agradecida por todo el apoyo, los consejos, los mensajes hermosos y los premios que me han dado. Desearía poder agradecerles personalmente a cada uno de ustedes, y créanme que intenté responder cada mensaje. Son realmente increíbles, y lloré leyendo todos los comentarios. Mi corazón nunca se había sentido tan conmovido por la cantidad de amor y apoyo que recibí en esta publicación. Y lo siento mucho si tardé demasiado en publicar una actualización. Estaba en un estado de shock tan grande que no sabía cómo lidiar con todo esto. Por eso, no volví a contactar a mi ex. No sabía qué hacer. Pero, al final, él debió haberle dado mi número de teléfono a mis padres, porque me enviaron mensajes de texto pidiéndome que nos viéramos. Nunca respondí. Estaba planeando organizar una reunión por Zoom, porque la idea de verlos en persona me aterrorizaba, pero no fue necesario. Ellos también se presentaron en mi puerta. Bueno, mi padre. Cuando abrí la puerta y lo vi parado allí, me invadió una náusea tan intensa que terminé vomitando, justo ahí, en la entrada de mi propio apartamento. Él insistió en limpiar todo, con una calma que me sorprendió. Cuando terminó, nos sentamos, y yo simplemente me derrumbé en lágrimas. Mis emociones estaban por todos lados, un desorden absoluto. Mi padre ha usado el mismo perfume durante muchísimo tiempo, y cuando lo olí, todos esos recuerdos,
buenos y malos, vinieron a mí de golpe, reviviendo años de una vida que creía enterrada. Intentó abrazarme, pero lo empujé. No estaba lista para eso. No sabía si alguna vez lo estaría. Le pregunté qué hacía allí, con un tono más brusco de lo que pretendía. Él empezó a explicar que él y mi madre se están divorciando. Me dijo que le suplicó a mi madre que se pusiera en contacto conmigo en el instante en que me fui, pero ella se negó. Le dijo que yo estaba actuando como una niña y que si quería dejarlos después de hacer algo tan horrible, entonces que hiciera las cosas por mi cuenta. Mi corazón se encogió. ¿Mi madre realmente pensaba eso de mí? ¿Qué merecía el abandono por una mentira? Le pregunté, con la voz temblorosa, cuánto tiempo les tomó darse cuenta de que me había ido. Me dijo que regresaron a casa después de Año Nuevo y planeaban invitarme para que pudiéramos hablar. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con mi amiga, y ella les dijo que me había ido y que no sabía dónde estaba. 6 meses pasaron antes de que mi propio padre se diera cuenta de que había desaparecido. Le pregunté por qué no había escuchado mi versión de la historia, por qué me habían desechado tan fácilmente, como si yo no valiera nada. Él simplemente comenzó a llorar. Dijo que nunca quiso que las cosas se salieran tanto de control y que deseaba, más que nada en el mundo, poder echar todo para atrás. Su arrepentimiento parecía genuino, pero el daño ya estaba hecho. Le recordé que cuando se enteraron de que Nikki estaba consumiendo drogas y había abandonado la preparatoria, no la tiraron a la basura. En cambio, todos nos fuimos de vacaciones para que ella pudiera concentrarse en otras cosas además de las drogas. Y durante ese viaje, se enganchó al alcohol. Y cada vez, la defendieron una y otra vez, la perdonaron, le dieron otra oportunidad. ¿Por qué ella sí y yo no?, le pregunté con rabia. ¿Por qué a mí me creyeron lo peor y a ella le pasaban todo? Él dijo que no tenía idea de que mi madre me iba a echar de casa. Pensó que sería solo por unos días, una especie de castigo temporal, pero luego decidieron a última hora pasar la Navidad fuera del estado. Mi madre, aparentemente, le había prometido que me permitirían regresar a casa después de que volvieran. Le dije que ella había tirado todas mis cosas, pero él me aseguró que todo seguía allí y que mi madre había mentido sobre eso. ¿Otra mentira más? No podía creerlo. Le pregunté qué había pasado con Nikki. Su respuesta fue contundente: ella está muerta para mí. No quiero saber nada de ella. Pero mi madre, me dijo, había estado llorando y pidiéndole que perdonara a Nikki, diciendo que no está bien y que ya habían perdido a una hija, refiriéndose a mí, supongo, como si yo hubiera muerto. No podemos perder a dos, le había suplicado mi madre. Ese fue el colmo para mi padre. Bloqueó a mi madre y a Nikki, y estuvo insistiendo a mi ex para que me encontrara. Mi ex cedió cuando mi papá le dijo que había bloqueado a mi madre y a Nikki, y le reveló dónde vivía. No puedo culpar a mi ex por ceder ante la presión de un padre desesperado. Le pedí a mi padre que nunca más apareciera en mi casa sin mi permiso. Él estuvo de acuerdo. Me preguntó qué pasaría ahora. Realmente no lo sé, le respondí. Me hicieron mucho daño, muchísimo. Luego, con lágrimas en los ojos, le expliqué en detalle cuánto me habían herido, que se sintió verlos tan felices sin mí en las fotos de Navidad, lo increíblemente difícil que había sido mi vida desde que me fui, el miedo, la soledad, el esfuerzo sobrehumano que tuve que hacer para salir adelante. Ambos estábamos llorando al final, pero me sentí tan aliviada de poder sacar todo lo que llevaba dentro. Fue como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Mi padre me dijo entonces que conocía algunos lugares por la zona y que me ayudaría a conseguir un mejor apartamento. También me dijo que me ayudaría a conseguir un mejor trabajo. Pero le dije que no dejaría mi trabajo actual, ya que mi jefe me había ayudado muchísimo cuando más lo necesitaba, y quería pagarle esa lealtad a toda costa. Le dije que no quería que hiciera nada por mí, pero que sí quería reconciliarme con él. Sin embargo, tenía que ser en mis propios términos, y que tomaría muchísimo tiempo, quizás nunca, volver a confiar en él. Él dijo que haría cualquier cosa para compensar lo que había hecho. Su voz se quebraba con cada palabra, y pude ver la sinceridad en sus ojos. Le pregunté por qué Nikki había hecho todo esto, si había dicho algo al respecto. Él me contó que Nikki había confesado que pensaba que mi ex merecía algo mejor que yo,
y que quería verlo feliz porque, según ella, él estaba haciendo demasiados sacrificios en nuestra relación. Ella lo amaba como a un hermano y quería romper nuestro compromiso. Así que, esa noche, le pidió a su amigo que me escoltara fuera del club para poder tomar fotos, y que luego me llevara a su casa para que su plan funcionara. Me aseguró que no había pasado nada sexual. Yo me quedé dormida en el sofá y eso fue todo. Él estuvo jugando videojuegos toda la noche hasta que me desperté, y aparentemente, tiene pruebas de ello. Esa revelación me dejó un sabor amargo. No era envidia, ni celos, era una maldad calculada, una forma perversa de ayudar a alguien que supuestamente quería. Me sentía aún más asqueada de mi hermana. Mi padre planeaba ir a buscar mis cosas a casa de mi madre y traérmelas, pero le dije que ya no quería esas cosas. Que todo lo que necesitaba para mi nueva vida ya lo había conseguido por mi cuenta. No quería que nada de mi pasado tóxico regresara a mi presente. Luego le pregunté por el esposo de Nikki. Me dijo que mi madre había estado muy hermética con toda la situación, pero que él tenía su número y me lo anotó. Después de que mi padre se fue, decidí llamar al esposo de Nikki. Estuve sudando todo el tiempo, sintiéndome enferma. ¿Y si la escuchaba a ella de fondo? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cuando él contestó, simplemente solté todo lo que tenía dentro, de golpe, sin preámbulos, algo de lo que me arrepiento profundamente, porque debería haber sido más delicada con él. Sonó realmente confundido, así que le expliqué toda la situación de nuevo. Incluso entré en detalles sobre los problemas de Nikki con las drogas y el alcohol. Honestamente, esperaba que me maldijera y defendiera a Nikki, que me llamara mentirosa, que me colgara. En cambio, soltó un largo suspiro. Y bueno, resulta que él ya sospechaba que ella no era exactamente una inocente paloma. Resulta que Nikki y su hermana habían estado teniendo problemas, y ella había estado soltando mentiras sin parar sobre su hermana, causando una enorme brecha entre ellas. Su hermana ni siquiera asistió a su boda. Le dije que lo sentía, pero que debería arreglar las cosas con su hermana, porque Nikki era el problema, no ella. Hablamos un poco más y luego colgó. No estoy del todo segura de qué hará con esa información, pero espero que corte por lo sano y la deje, porque sonaba como una persona realmente agradable, e incluso él había perdido a su propia hermana por culpa de Nikki. He decidido reconciliarme con mi padre. Mi madre siempre ha llevado las riendas de su matrimonio, así que el hecho de que esté plantando cara y se esté divorciando de ella, y rompiendo el contacto con Nikki, demuestra que habla en serio sobre querer enmendar las cosas. No creo que nunca me reconcilie con mi madre, ya que ella sigue pensando que Nikki también es una víctima en todo esto. Y a estas alturas, no me importa escuchar sus excusas. Si se pone en contacto y hablamos, volveré a actualizar la publicación. En cuanto a mi ex, no he tenido tiempo de reunirme con él y hablar, aunque mi padre mencionó que quería venir con él. Pero mi papá le dijo que yo estaría demasiado abrumada si los dos estaban allí, y verlos por separado me ayudaría a tomar decisiones claras. También mencionó que mi ex fue arrestado por agredir al amigo de Nikki que mintió sobre toda la situación. Fue acusado, pero los cargos fueron retirados unos días después. Supongo que su furia fue justificada. Actualizaré la publicación de nuevo cuando tenga tiempo de hablar con mi ex. Gracias a todos por su paciencia, su amabilidad y por ser simplemente increíbles.